El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema del pecado, el tema del pecado. Cuando nosotros hablamos del pecado, entonces muchas personas se preguntarán, bueno, pero ¿por qué razón venimos a un seminario de sanación interior y el primer tema del que nos hablan es el pecado? Cuando uno venía pensando, no, un tema, algo de sanación, eso debe ser un tipo allá así poniéndole la mano a uno y temblando y hablando de una cosa toda rara, uno piensa una cosa como esa, ¿cierto? Pero vienen y lo reciben con una cosa que uno es como alérgico a que le hablen de eso. ¿Por qué es alérgico? Cuando pensamos en la Biblia leemos que Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron Adán y Eva fue esconderse. Cuando uno siente que hay algo en la vida que no está bien, uno lo que primero que hace es alejarse de Dios. Y uno se aleja, nada, yo no voy a la iglesia, no creo en los curas. Realmente lo que uno está haciendo es defendiendo una situación que tiene que no quiere que le toque. Entonces, hablar de este tema a veces a las personas les choca, pero tenemos que explicarlo, tenemos que hablar de este tema. Les voy a explicar por qué. Todos nosotros venimos porque algo anhelamos y algo deseamos recibir de Dios. Entonces una persona viene, yo necesito una sanidad, yo necesito prosperar, yo necesito un empleo, yo necesito un marido, yo necesito cualquier cosa, ¿cierto? Uno tiene sus diferentes cosas que necesita del Señor y por eso viene. Entonces, para poder recibir esas cosas, tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Escuchen lo que dice en Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. ¿Listo? Las maldades cometidas por nosotros han levantado una barrera entre nosotros y Dios. Y continúa diciendo, sus pecados han hecho que Él se cubra en la cara y no quiera oírlos. Nuestros pecados hacen que Dios se cubra en la cara y no quiera oírnos. Esa es la razón por la cual tenemos que empezar aquí, porque si queremos que fluya a nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra visión sobre el tema del pecado. Si queremos que realmente Dios bendiga nuestra vida, Dios toque nuestra vida, tenemos que empezar hablando de esto. O sea, no hay otro camino. Por eso es que a veces nos sentimos solos, por eso es que a veces sentimos como que Dios no nos escucha. Nosotros mismos tenemos una muralla tan grande que es imposible que Dios pueda orar en nuestra vida. Entonces yo puedo hablar aquí de sanación, puedo empezar a orar ya por sanación y seguro que muchas personas reciben, pero la mayoría de las personas ignoran por qué Dios no se manifiesta en sus vidas. Y eso es lo que estamos procurando explicar a través de este seminario esta noche. Entonces, amigos, vamos a hablar de este tema del pecado, pero no como nosotros lo entendimos la mayoría cuando éramos niños. Cuando éramos niños, por lo menos el caso mío, yo sé que es el caso de muchos, la evangelización que recibí de parte de mis padres, pues fue muy pobre. Ellos trataron, pero no lograron comunicar muy bien el mensaje. Entonces lo que me quedó a mí fue esto, que Dios era un Dios terrible y castigador. Que Dios era un viejito por allá escondido detrás de una nube rendigiándome, esperando que yo cayera para decirme, caerme con el zapato encima y decirme, pecador. Más o menos era esto. Cuando era niño, mi mamá me decía dos cosas. Entonces me decía, se lo va a llevar el diablo. O me decía, Dios lo va a castigar. Y entonces yo me puse a decir, ¿qué será mejor? ¿Que me lleve el diablo o que me castigue Dios? Todos dos son como muy terribles. Entonces tomé una decisión en mi vida. Y yo dije, soy ateo, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y me declaré ateo. Eso fue mi niñez y la época de colegio y todo eso. A esa conclusión llegué. ¿Por qué? Porque no quería tener nada que ver con un Dios que solamente se fijaba en mis caídas, en mis pecados, en mis maldades. Un Dios aburrido, cansón. Entonces yo digo, no, lo mejor que puedo hacer es partir cobijas con este Dios. Y eso pasó una parte de mi vida hasta que volví otra vez al camino. ¿Por qué regresé al camino? Porque entendí que Dios era algo muy diferente de lo que me habían enseñado. Lo primero que me di cuenta cuando me empezaron a predicar nuevamente a Jesús es que Dios era un Dios de amor y que Dios era un Dios de misericordia y que lejos estaba, no existe ese viejito metido detrás de una nube, sino que existe un Padre bueno y un Padre amoroso, tal y como vino Jesús a revelarnos, a entregarnos. Jesús vino a mostrarnos un Dios y dijo, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Cuando yo comparo lo que me habían enseñado con lo que Jesús dice, me doy cuenta que no hay una coherencia, no es ese mismo Dios. Estaba equivocado, estaba oyendo de un Dios que no existe, porque el Dios que realmente Jesús nos enseñó es un Dios de misericordia y de amor. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlos, o sea, Dios no es un viejito que lo quiere condenar. La Biblia dice, Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo, para que el mundo tenga vida por medio de Él. O sea que lo que quiere Jesús es que usted tenga vida, es que usted sea restaurado, que usted sea sanado. En ningún momento el interés de Dios es venir a condenar a nadie. ¿Quién se condena? El que se quiera condenar, el que reniegue de Dios. Pero la voluntad de Dios es que todos ustedes alcancen la vida eterna. Esa es la realidad de Dios.
Nos lo explicó Jesús en una parábola que quiero explicar esta noche. Es la parábola más hermosa del Evangelio y la que nos va a enseñar a nosotros mucho sobre por qué sufrimos. Voy a responder la pregunta que muchos nos hacemos, que yo me hacía. ¿Por qué, si Dios existe, por qué sufro, por qué hay muertes? Si Dios existe, ¿por qué me está pasando esto a mí? Entonces decimos y entramos en un conflicto, ¿dónde está Dios? Hoy yo le voy a responder esa pregunta a usted, ¿dónde está Dios? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? Yo creo que muchos, ¿cierto? ¿Y dónde está Dios? Muestre a ver. Yo le voy a explicar a usted dónde está Dios. Con esta parábola vamos a empezar para entender el pecado y para entender dónde está Dios y cómo actúa Él, por supuesto. Lo primero entonces es la parábola. Viene un hijo, la Biblia dice que es el hijo menor. El hijo menor viene y le dice al padre, padre, estoy cansado pues ya como de vivir aquí, de tanta regla, de tanto reglamento, de tanta ley, se hace así, esto se hace, esto no se hace, y yo quiero vivir mi vida. Porque me siento, el joven, por supuesto que un joven se siente poderoso, un joven se siente fuerte, un joven siente tantas cosas que dice, no, yo quiero vivir, yo no me quiero preocupar por nada. Y le dice al padre, padre, dame la parte de la herencia. Dice en la Biblia, el padre, con seguramente mucho dolor, toma una parte de la herencia, se la entrega y el muchacho se va. Primera enseñanza. El muchacho era el hijo menor. Y en la cultura judía, en la que se contó esta parábola, y Jesús mismo siendo judío, el hijo menor no hereda. El que hereda es el hijo mayor. Por eso fue que el hijo mayor después se enojó. El padre le da algo que no era ni siquiera de él. O sea, era algo del padre y él se lo entregó. A lo que no tenía derecho y él se lo entregó. Primera enseñanza que tenemos para nuestra vida. Usted y yo somos ese hijo menor. Vamos a tomar el lugar de hijo menor. Y en algún momento de nuestra vida el pecado sencillamente es alejarnos del Padre. Eso es el pecado, alejarnos de Dios. Decirle al Señor, mire Señor, usted me creó. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, la vida suya le pertenece a Dios, no le pertenece a usted. Usted vive porque Dios así lo ha querido y así lo ha permitido. Entonces, amigo, en algún momento usted tomó la decisión de decirle, Dios, ya no más, no quiero más leyes, no quiero más reglamentos, y me voy. Reclamó su fortuna, reclamó su vida, la tomó sabiendo que no es suya, es de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo que hizo fue darle una cosa con la que yo entro en conflicto a veces. Yo le digo al Señor, Señor, ¿para qué me dio eso? ¿Saben cómo se llama eso? Se llama el libre albedrío. Que nosotros no sabemos qué hacer con eso, no lo sabemos usar. Yo le digo, Dios, ¿para qué me dio libre albedrío si yo no sé qué hacer realmente con mi vida? Y Dios tiene todo el poder. Mire, usted estaba en su casa esta noche y usted estaba pensando, o en su trabajo, ¿voy allá o me voy para la casa? ¿Me voy a dormir? Dios tenía todo el poder para agarrarlo a usted de una mano y decirle, camine que esta noche va a escuchar una enseñanza. Pero no lo hizo. ¿Tiene el poder Dios para hacerlo? Por supuesto, pero no lo hizo. Usted tiene libre albedrío de acercarse a Él si usted le provoca o de no acercarse. Eso fue lo que ese padre le dio a ese hijo pródigo, libertad. Te amo, te quiero, pero te dejo ir. Ese hijo pródigo, voy a hacer dos preguntas, me las responden por favor. Estaba en la casa del padre. Ese muchacho tenía un padre y lo amaba. Ahora le dijo, padre, dame la herencia. El padre se la entregó y el muchacho se fue. La Biblia dice que empezó a gastar y a despilfarrar y a vivir, darle a tu cuerpo alegría Macarena, ¿cierto? O lo que se han de comer los gusanos, pues que se lo coman los humanos, y el hombre estaba. Y vivió intensamente. La pregunta es esta: ese muchacho viviendo de esa manera, despilfarrando, ¿tiene un padre? ¿Y lo ama ese padre? Tengan muy en cuenta porque esas dos preguntas son la clave de toda esta noche. Tiene el padre y el padre lo ama. Pero llega este muchacho y empieza a sufrir en su vida. Él no conocía el sufrimiento porque todo lo tenía, pero de un momento a otro dice que sobrevino una gran hambre en ese lugar y el muchacho se gastó todo y fue a caer a una finca, a cuidar, a una casa, a una cochera, a cuidar cerdos. Y estaba cuidando los cerdos y cogían las algarrobas o la guamasa o las cáscaras, que es con lo que en nuestra cultura, y quería llenarse el estómago con eso. Y solamente ahí, en un momento de necesidad, allí, ese muchacho pensó lo que era su padre. Vuelvo a la pregunta, estaba comiendo algarrobas. ¿Tenía padre? Y lo ama el padre. Pero estaba pasando maluco, ¿cierto? Él mismo sabía que tenía un padre y que lo amaba, pero estaba viviendo maluco. Dos cosas vamos a reflexionar en este momento. La primera, ¿qué hizo regresar a ese muchacho? ¿Qué hizo regresar? Él dice, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre.
Primera cosa, y terrible, es doloroso esto que vamos a reflexionar, pero lo que hizo que ese muchacho volviera a la casa del padre no fue el amor al padre, no fue, uy, yo extraño mucho a mi padre, yo quiero mucho a mi padre, qué dicha volver a la casa de mi padre porque quiero un abrazo de mi padre. No, el muchacho, palabras más, palabras menos, volvió porque tenía hambre, punto, necesidad, punto. Y en eso yo creo que es en lo que más nos parecemos a ese hijo pródigo, que la mayoría de nosotros tenemos una gran necesidad, que la mayoría de nosotros queremos que cambie algo en nuestra vida, queremos sanidad, todo lo que ya hablamos, y decimos, ¿dónde hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, la casa del Padre, yo sé que hay de todo, y arranca, y le dicen a un seminario de sanación, y dice uno, sí, ahí necesito yo, porque uno quiere y necesita. Ahí es donde digo, gracias a mi Dios que a nosotros no nos tocó de Dios, ¿cierto? Porque usted y yo no hubiéramos sido tan misericordiosos. Ah, ahora sí, cuando tenés necesidad, ahora sí venís, ¿ah? Pero Dios no es así. Eso es lo primero que quiero reflexionar. Lo segundo sobre lo que quiero que reflexionemos es, ¿en dónde está Dios? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿y dónde está Dios? La pregunta no es esa, no es ¿dónde está Dios? La pregunta es ¿dónde está usted? La pregunta es ¿dónde está usted? Piensa en eso. Dios está en su casa, Dios está dispuesto, Dios te quiere y Dios te ama, pero ¿dónde estás tú? Porque tal vez alguien dice, no, Señor, manda el mensaje a la casa del Padre, Padre, a ver si me manda un poquito de platica, que estoy aquí en la marranera. Le voy a decir algo para que le quede bien grabado en su corazón. No hay domicilio a la marranera. No, no hay domicilio. No, es que yo quiero seguir aquí me bendiga. Como me dijo una mujer una vez que tenía una brujería, y yo le dije, listo. Ella decía, yo siento que se me sube una cosa por la noche. Y yo le dije, ¿estás segura que no es su marido? Y ella decía, no. Otra señora que había al lado dijo, ay, a usted si quiera, dice. La primera parte es cierta, la última es falsa. La señora me dice, yo tengo una brujería, y le dijo, listo, vamos a hacer un proceso de cambio, de conversión para que Dios la sane. Y ella dijo, ay, no, yo no quiero esas cosas, yo quiero que usted me quite eso de una vez. Y yo le dije, no, le toca que ir donde una bruja, porque aquí es este proceso que nosotros hacemos, compromete la vida de ustedes. Por eso vienen tanto tiempo, por eso escuchan tantas enseñanzas, por eso hay libros, CDs, que les hablan y alimentan su fe. Esto es de proceso, esto no es de, que no, yo quiero que me quite ya, no. No hay domicilio en la marranera. El Padre te va a bendecir, pero te va a bendecir en su casa, no en la marranera. El hombre toma la decisión, sabe, ya está cansado ahí y se va por pura necesidad. La mayoría de nosotros, y yo fui el primero que llegué a esta comunidad, yo la fundé, entonces fui el primero que llegué y llegué por pura necesidad. Me acerqué a Dios por necesidad. El muchacho llegó y empezó a caminar y entonces ensaya el discurso. Lo más importante, el muchacho no conocía al Padre, porque dice, yo le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, con eso me lo tramo. Trátame como a uno de tus siervos. Él pensaba, los siervos comen y repiten, entonces con eso tengo yo. Y se va pensando en que se le solucione esa necesidad, pero se encuentra con la sorpresa más extraordinaria, que no conocía al Padre. El Padre, dice la Biblia, estaba allá en su casa, dice que lo ve venir desde lejos, lo que nos hace pensar de que estaba mirando hacia ese lugar, de que estaba, yo me lo imagino de esta manera, una casita, yo me la imagino rojita, blanquita, no sé por qué. Tal vez porque fue la casa de mi niñez cuando me descarrié. Entonces yo me la imagino así, yo me la imagino alta, con un patiecito, con una chambranita. Yo me imagino el viejito ahí asomado, mirando al camino largo al frente de la casa, cuando de pronto ve aparecer la silueta, ¿cierto?, del hijo. Ve aparecer esa silueta y lo mire, de pronto el viejito todos los días se asoma a mirarlo, a ver cuándo va a venir. Porque él sabía que por ese camino había partido y ese camino lo iba a traer algún día. Él esperaba eso. Lo mira, lo ve venir, cuando ya se da cuenta que es él, se baja y sale corriendo al encuentro. El muchacho dice, ay, ahora sí me va a dar la garrotera aquí en medio camino. Pensaba tal vez el muchacho que se iba a encontrar el otro con un palo. Ahora sí, infeliz, te gastaste la plata de devolverte por donde has venido. Y pensaba que lo iba a hacer regresar. Pero lo que se encuentra es lo que me sorprendió, lo que hace que yo siga a Jesús, que todo el mundo me decía alcohólico, todo el mundo me decía mal hijo, todo el mundo me decía borracho, todo el mundo me decía todo lo malo. Pero el único que pudo brindarme misericordia y amor fue Jesús. Y por eso sigo a Jesús. Porque Él no me recriminó, eres malo, haces esto o aquello o lo demás allí, ¿no? Sino que el Señor me abrazó, me recibió, como recibió a ese hijo pródigo. Viene y cuando lo ve, se aferra a él y empieza a ser padre, a darle todo el amor del que había estado privado durante tanto tiempo. El padre empieza a vaciar su corazón, a entregarle todo ese amor. Y el muchacho, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Pero el padre le dice, cállate, cállate. No digas más eso porque tú eres mi hijo. Cuando él pensaba que el padre lo iba a recibir a palos, el padre lo recibe con abrazos y besos. Y es una cosa muy diferente a la misericordia de los seres humanos. Y yo quiero que le quede bien presente. Muy diferente a la misericordia de los seres humanos. De hecho, el hijo mayor que estaba por ahí cerca escucha eso y se viene. Cuando ve semejante cosa, ese recibimiento que le estaban haciendo a ese hijo, se enoja. Porque ese hijo mayor representa la humanidad, como nos mira la humanidad. Cuando la mayoría de las personas desechan a alguien, Dios en esa persona sigue teniendo fe, sigue teniendo esperanza. Dios cree en ti, incluso más de lo que tú mismo crees. Más de lo que tú mismo crees. Lo abraza, lo besa, con trapitos y todo, con cochinada y todo, lo abraza. Y cuando lo tiene abrazado, entonces ahí sí es donde le siente el olorcito, ¿cierto? Y dice, este de la fiesta está cuidando marranos. Les voy a explicar, amigos, cómo el seminario de sanación interior, Dios le hace el seminario de sanación interior al hijo pródigo. Si usted le presta atención, va a ver cómo Dios le hizo el seminario de sanación interior al hijo pródigo. Siempre que usted se acerque a Dios, amigo, ni sueñe que usted se va a acercar a Dios y Dios lo va a dejar igual, jamás. Salvo que usted no lo haga con un corazón recto, o sea, de verdad con deseos y con fe. Si usted se acerca a Dios con amor, con deseos, con fe, con un corazón libre de prejuicios y cosas, Señor, aquí estoy, toca mi vida. Siempre que usted se entregue a Dios de esa manera, Dios va a actuar en su vida. Dios no lo va a dejar igual. Usted viene aquí con miles de cosas y si se le entrega al Señor, Dios no lo va a dejar igual. Porque Dios lo va a abrazar. Un día de estas noches usted va a sentir ese abrazo de Dios que lo toca. Pero Dios va a sentir en tu vida que hay cosas que no están bien. Como abrazó a su hijo pródigo, siente el olor y entonces dice, lo primero que el padre hace es empezar un proceso de sanación interior. Inmediatamente dice, traigan una túnica, ¿lo recuerdan? Un vestido limpio. Y le quita esos trapos, esos harapos que tiene y le pone el vestido. Usted tiene que saber que en la Biblia todos son simbolismos. Y hay un simbolismo siempre que se habla de traje, siempre que se habla de vestido en la Biblia, tiene que ver con el alma de la persona, tiene que ver con el pecado. ¿Recuerdan lo que les expliqué hace 8 días de qué era la sanación interior? Que era una sanación de las heridas emocionales, que era una sanación del alma. ¿Lo recuerdan? Pues bueno, si ven que eso es lo que Jesús le hace, lo que Dios le hace al hijo pródigo, le sana su alma. ¿Qué quiere decir? Que el camino nos dejó heridos, de rechazo, nos dejó con traumas. Todos 40 o 50 o todos los años de vida nos dejaron con dolores en nuestro corazón, nos marcaron profundamente. Y cuando tú llegas donde el Señor te dice, te han marcado, pues ven, yo te quito eso de tu vida, porque no quiero que tu vida siga siendo gobernada por lo que pasó, por lo que fue en el pasado, por los dolores que te causaron, por el pecado que has cometido, y te quita eso, porque es una carga difícil de llevar, porque es algo que a nosotros mismos nos incomoda. Y Dios, cuando llegas a tu vida, Dios te hace limpio, Dios te hace sano. Eso es lo que va a pasar en tu vida. No, ni siquiera yo no estoy preocupado si pasa o no pasa. No, amigo, yo tengo simplemente que hablarle a usted de Jesús. Yo tengo que hablarle a usted de Dios, y si usted le abre su corazón, yo no tengo que hacer nada. Usted se va ahora para su casa y empieza el Señor, si usted le abrió su corazón, y el Señor empieza a quitar, empieza a rasgar toda esa cuestión que hay en nuestra vida y empieza a darnos una túnica. Y por eso la mayoría de las personas que se involucran en un proceso de estos llegan y empiezan a sentirse diferentes desde hoy mismo. Llegan porque Dios ha empezado y le dice, estoy contento de que estés conmigo, mira, ven, te quito todo eso y te hago limpio. Le pone unos zapatos, que es dignidad. El esclavo no usa zapatos. Y él quería ser esclavo. Pero él le dice, no, sandalias, porque los hijos, los de esta casa, usamos sandalias. O sea, no, Dios no, a ver si el Señor me quita un poquito. Dios no está interesado en quitarte un poquito. Dios está interesado en quitarte y darte una vida nueva. Eso es lo que hace el padre con ese hijo. Lo abraza, le da un nuevo vestido, le da unas nuevas sandalias y lo prospera. Llegó sin 5 y en cuestión de minutos dijo, traiga un anillo y pongámoselo en la mano. Y en cuestión de minutos el hombre estaba restaurado. ¿Se dan cuenta ustedes cómo Dios inmediatamente, cuando el hijo pródigo quita esa barrera, ese obstáculo tan grande de espacio, lo quita? Inmediatamente llega a los brazos del Padre. El Padre empieza un proceso de sanación. Lo pudo descubrir usted. Un proceso profundo de sanación. Entonces, hermano, tenga fe. Tenga confianza. El Jesús de que le estoy hablando, ese Jesús cambió mi vida. Porque lo vivo, se los digo.
Esto no me lo enseñó una viejita de buen corazón. Esto lo viví paso a paso. Mi proceso de conversión empezó en una situación de necesidad grande. En este seminario, en el de la tarde y es la primera vez que voy a contar un pedacito de lo que fue mi vida antes de encontrarme con Dios. Ustedes son buenas gentes. Vinieron aquí, alguien los invitó por venir detrás de una muchacha, o por quedar bien con la suegra, cualquier cosa, pero aquí están. Pero no fue el caso mío. ¿Saben cómo me empecé mi proceso de conversión? Empezó con un revólver en la cabeza: te vas a morir, hijo de tantas. Y cuando yo, que me había declarado ateo, vi que me iba a morir, entonces dije: Dios mío, ayúdame. Yo no tenía a Dios, decía. Ahí me di cuenta que creía: te vas a morir. Y cuando yo veía en esas condiciones, entonces me di cuenta. Estaba mal, saben que yo ya no alcanzaba a llegar a mi casa. Siempre me quedaba borracho y me quedaba en el andén. Y no, créanme que yo empecé a seguir a Dios de 16 años. O sea que estamos viendo una vida perdida. Un muchacho que se hizo alcohólico de 12 o 13 años, empecé a consumir alcohol. Cuando cumplí 16 ya no las veía, ya estaba perdido. O sea, estaba listo para un desechable casi. Mi mamá iba y me entraba a la casa. Y ahí llegó Jesús. Por eso yo les digo que Jesús sana, que Jesús salva. Es porque así es, hermano. No es otra cosa, es que así es. No, pero es que yo tengo un hermano que está perdido. El último día les voy a contar un poquito más. Hoy no, porque seguro que se van tan espantados que no vuelven. Pero así es la cosa. Si les digo que Jesús salva y que Jesús sana, es porque así es. Y nadie me lo dijo, yo lo experimenté en mi vida. Y esa es la fe, y esa es la esperanza que a ustedes le invito a tener este día. No hay nada que Dios no pueda hacer, siempre que haya alguien que le abra su corazón. Llega ese hijo pródigo y no solamente lo bendice, lo prospera, lo vio flacuchento y entelerido, y entonces dice: este no ha hecho sino comer algarrobas, traigan un ternero, el más gordo, y lo matan y hacemos una fiesta porque este hijo mío ha vuelto a la vida. Entonces lo que esperaba el hijo pródigo, que fuera un recibimiento lleno de dolor, se convirtió en la fiesta. Tal vez, y creo estar seguro, que Dios está aquí con nosotros y está mirando los rostros de ustedes y Dios está feliz. Puedes imaginar a Dios con los brazos abiertos frente a ti, diciendo: este hijo mío que estaba perdido ha vuelto a la vida. ¿Qué pensará entonces una persona ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo cambio? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Tal vez ustedes están preguntando ahora: entonces, ¿qué hacemos? Como le dijeron muchos a Pedro, le dijeron: Jesús, Señor, ¿qué hacemos? Pedro, ¿qué hacemos? Pedro les dijo: crean en el Señor Jesús. Hoy yo les voy a decir a ustedes, algunos estarán preguntando: ¿qué hacemos? Yo les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Primero que todo, ni piense que Dios espera que usted salga de aquí como la Madre Teresa de Calcuta, ¿cierto? Menos como ha vivido como la Magdalena 50 años, ¿cierto? Entonces no va a ser así. No piense que Dios, algunas personas imaginan que Dios es como rarito y que piensa que no sabe lo que vivimos. No, Dios sabe lo que usted vive. Dios sabe las inclinaciones que hay en nuestra carne al pecado, los deseos de hacer maldad que a veces nos pueden más que los deseos de hacer las cosas bien hechas. Dios conoce todo eso. Dios no espera que usted salga así como santo de procesión, blanqueando el ojo así. No, no es eso lo que Dios espera de usted. No piense que Dios dice: bueno, para bendecir no puede volver a pecar jamás. Y uno que la vida entera es un pecado, entonces dirá: no, pues entonces me va a tocar que quedarme con los habichuchos porque yo no le veo una salida de esto. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Yo le voy a explicar qué es lo que Dios demanda de usted. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Eso es algo muy sencillo. La palabra clave que deben recordar es esta: Dios quiere que tú luches. Esa es la palabra, luches. Dios quiere que tú luches. Esa es la palabra que debe recordar. Esa es la palabra que hace la diferencia, luchar. Se lo voy a explicar de esta manera. Usted tiene que entender la diferencia de una vida de pecado y de una caída en el pecado. ¿Qué es una caída en el pecado? Eso es más o menos así. Vamos a pensar en una caída normal. Usted va allí por la séptima, está lleno de personas, usted va caminando, se tropieza y ¡pum!, usted cae. ¿Qué hace usted cuando cae? Pues claro, que usted mismo se para y usted mismo ¿cierto? Uno se hace el loco, pues, ¿cierto? El que cuenta no es con uno. Cuando uno dobla las esquina y dice: ¡ay, se soba! Ya donde nadie lo ve. Después, ya llega usted a la casa y así se quita el pantalón, le muestra a la familia: no, qué caída, mira ese morado, qué oso, y todo el asunto. Eso es el ejemplo de una caída en el pecado. Cuando uno cae, lo que Dios demanda de nosotros es que luchemos, y es que nos volvamos a levantar. Que otra vez usted se levante, que no se quede ahí tendido. Ahí entra la otra parte, una vida de pecado.
El problema es ese, como dijo la Santísima Virgen María, que nosotros hemos hecho del pecado una forma de vida, dijo la Santísima Virgen María. El problema es cuando usted se cae y se queda ahí, ¿no? ¿Cuántos años? No, yo ya dejé de luchar, yo sé, pues, eso era cuando era niño que yo luchaba, pero ya no. Yo ya me entregué al pecado, me entregué a la vida como el hijo pródigo, me entregué. ¡Pum! Y entonces ya le quito todo el permiso a Dios de que meta la mano. Quiero que entienda eso. Dios de usted no demanda que nunca caiga, demanda que usted luche. ¿Entiende lo que le digo? Que usted luche, que vuelva y se levante, y vuelva y empiece cada vez que caiga. Dios sabe que usted, de qué está hecho usted, Dios sabe de qué estoy hecho yo, Dios sabe que la inclinación al pecado está en nuestra carne. Como decía el rey David, pecador me consiguió mi madre. Dios no espera que usted salga inmaculado, pero Dios sí espera que usted se levante, que camine y que luche por no caer, y si cae, vuelva y se levante. Eso es lo que Dios demanda de ustedes. ¿Qué es luchar? Yo les voy a decir que soy un hombre que lucha. Tengo los defectos que ustedes quieran. Tenía incontables y Dios ha ido puliendo y ha ido puliendo, pero todavía tengo muchos defectos. Pues para que entiendan, el carácter mío es bastante fuerte. Voy a confesar con ustedes. No quiero que van a pensar que yo soy santo. Algunos dirán, no, ese Señor, ¿cómo es de santo? No, el Señor no es santo. Dios es santo. Yo soy un hombre que lucha. Eso soy, no más. Por ejemplo, el carácter mío es tan fuerte que yo todavía voy en el carro, voy manejando y otro se me atraviesa y todavía me provoca bajarme y darle con la cruceta. Les digo la verdad. Yo estoy, y cuando me acuerdo, uy, ¿verdad que yo soy el del Seminario de Sanación Interior? Y me tengo que recordar. La verdad, yo no me bajo por mi Dios y no me bajo porque lo más seguro es que sea uno de los que viene aquí, ¿cierto? Y entonces yo me sentiría muy mal que a los 8 días llega al seminario y el Señor ya con la cura aquí puesta diga, venga, ese no fue el que me pegó este crucetazo. Yo lucho todos los santos días. Si Dios viene, escuche lo que le estoy diciendo, si Dios viene hoy a mi vida, me dice, William, vámonos, yo no tengo miedo. ¿Usted tendría miedo? ¿Cuántos de ustedes pensarán? Responda en su corazón, no, yo si me muero estoy condenado. ¿Sabe qué? Yo no. Yo sé que si me muero me voy con el Señor ya. Y usted dirá, uy, tan presumido, pecador, y se va a ir con el Señor ya. Sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor llegue a mi vida le digo, Señor, yo estoy luchando. Y he luchado todo el día. Hoy mismo he luchado. Todos los días uno lucha. Yo lucho cada instante. Tengo defectos, tengo debilidades, tengo cosas, pero yo lucho día a día. ¿Y qué es luchar? Una cosa bien sencilla es luchar. Cuando estoy allá y el otro se me atravesó, yo empiezo a rezar, Dios mío, Señor, dame fortaleza, ayúdame, agárrame duro, Señor, no me deje bajar. Y así es una lucha. No porque no quiera, ¿entiende lo que le digo? No es que usted, ay, no, qué pereza pecar, no, pecar le gusta a uno, le gusta pecar. No es que usted diga, oye, qué feas esas muchachas, como se volvieron de feas de ayer a hoy. No se van a volver feas. Ellas siguen igual de hermosas, pero usted lucha. Luchar, un par de ejemplos. Luchar es que lleguen a usted, Señor, y le digan, mire, hay un negocito aquí, usted simplemente tiene que firmar aquí una firmita. Usted dice que recibió 10, yo le doy 5 y las otras 5 las partimos. Ahí se ganó usted un milloncito, ya fácil, sencillo. Antes usted cogía y pum, se tiraba, venga para acá. Es más, hay otro para firmar, bien pueda yo todo lo que hay ya que hacer. Luchar, ¿sabe qué es? Luchar es pensar, eso no es correcto. Y a usted le va a quedar muy fácil luchar porque Dios dice en la Biblia que escribió su ley en nuestro corazón. Y usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y usted sabe lo que le agrada a Dios, diría yo, en un 90% de las veces. Usted sabe. ¿Qué es luchar? Sencillamente decir no. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Usted se volvió, pues tal vez parece, hasta yo lo creo, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Eso es luchar. Luchar es que usted, Señor, va por la calle y de pronto vio por ahí una polla y dice, uy, cómo me la recomendaron, y usted le va a echar un piropo. Y usted se acuerda que usted es casado y dice, Jesús, ayúdame, yo no le voy a decir nada, no le voy a decir nada, y pasa y usted dice, oh, aleluya, pasé al otro lado. Eso es luchar. Luchar es que usted, señora, llega a su trabajo, o por ahí en la calle, o por allá en la cuadra donde usted esté, y llega un pollo, y le dice, uy, doña Lucía, como amaneció de linda. Y doña Lucía se pone toda... Y doña Lucía piensa por dentro, mi marido hace 15 años que no me dice eso. Y los maridos caemos en ese tipo de cosas, ¿cierto? Eso es algo muy común, uno a veces pierde el echarle los piropitos a la señora y todo eso. Y claro, siempre resulta quien le echa por ahí los piropos a la persona. Entonces, ¿qué es luchar, doña Lucía? ¿Qué es luchar? Doña Lucía piensa, uy, ¿cómo será una canita al aire con ese pollo? A pesar que doña Lucía diga, ese pollo
Mejor dicho, y dice usted, quita las arrugas, dice. Doña Lucía dice, ¿sabe qué, joven? Respete que yo soy una mujer casada. Yo no estoy diciendo, o sea, entienda que el pecado no está en el deseo que usted siente, porque es una inclinación normal del ser humano. ¿Me entiende? Es una inclinación normal del ser humano. Es en saber qué le agrada a Dios y qué no, y que yo empiece a luchar. Alguna vez en la vida va a caer, y entonces el diablo va a llegar y le va a decir, si ve que usted no tiene arregladero, ¿usted cómo es? Yendo al seminario de sanación interior y vea lo que está haciendo, se da cuenta, cayó. Eso, Satanás no encuentra más, o sea, no tiene más oficio sino ese, acusar y acusar y acusar, porque así dice la Biblia, que es el acusador. Entonces viene la conciencia y le dice, usted pecador, 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 usted no tiene arreglo. Entonces usted dice, no, es falso. A mí Dios me está esperando con los brazos abiertos y me va a levantar y no voy a seguir en esto. No porque usted cayó una vez, entonces ya listo, entreguémonos. Y doña Lucía finalmente termina manteniendo el pollo. Pasan esas cosas. Pasan esas cosas. No, doña Lucía, porque una vez se resbaló con el pollo no quiere decir que usted hay que seguir con el pollo al hombro toda la vida. No. Moche con ese pollo y ya. Para la próxima usted aprende que no se le puede dar papaya al pollo. Bueno, mal pensados, ya. Vamos a seguir entonces aquí. ¿Entendieron lo que es luchar? Eso es lo que quiere decir. No, que usted no vuelve a pecar jamás. No, hermanos, y uno va aprendiendo a caminar. Uno va aprendiendo a caminar con el Señor y va aprendiendo. Y todos los días uno se fortalece. Y les voy a decir algo. Yo vivo de esa manera. Y cada vez que caigo, vuelvo y me levanto. Y vuelvo y me levanto. Y yo lucho aquí en mi ministerio todos los días. Y he logrado ir ganando victoria todos los santos días de la vida. Y eso ha hecho, no es por chicanearles, pero la verdad es que yo le pido una cosa al Señor y a mí me la concede así. Vienen cosas a la vida, por supuesto, ¿no es cierto? Un día se me enferma el niño y pasen, tengo que salir corriendo para el hospital con él y todo el asunto. Pero todo pasa en mi vida, todo pasa. Las cosas son pequeñas. O sea, hay situaciones que a veces se le salen a uno de las manos, pero un momento. Lo terrible, hay personas que viven toda una vida en un descontrol total, salida de control. Si vamos entendiendo, eso no es lo que quiere Dios para usted. ¿Usted cree que Dios lo creó para que usted viva a toda hora llevado, a toda hora mal, a toda hora con una zozobra, a toda hora enferma, a toda hora con problemas, a toda hora con peleas en su matrimonio, a toda hora con los hijos? Eso no es una cosa que no es la voluntad de Dios para usted. Que algo pase, bien. Que se supere a los 2 o 3 días, una semana, bien. Pero que toda nuestra vida sea un tormento y un sufrimiento, Dios no te creó para eso. Olvídate, Dios no te creó para eso. Tampoco te va a dar el gozo pleno, porque sí te lo va a dar, pero cuando te encuentres con Él. No te va a dar un gozo pleno aquí. Te va a dar muchas cosas, no te va a dar un gozo pleno, porque ese es reservado para cuando estemos con Él. Pero que vivamos a toda hora arrastrados, no es esa la voluntad de Dios. Olviden ustedes que Dios se sentó a planear la desdicha de todos. A ver, planeemos desdichas hoy. Hoy los que nacen van a ser usted con arruga, usted con lunar, usted con verruga, usted con marido infiel, usted con... No es eso. Dios no se sentó a planear la desdicha de nadie. Esa nos la trae el mundo y nos la traemos nosotros mismos. ¿Listo? Vamos a hablar de una cosa muy concreta, un tratamiento muy concreto que debemos dar al pecado. Un tratamiento muy concreto. Entienda esto, Dios no necesita que usted haga esto. El que necesita hacer esto es usted y lo que necesita y yo. Dios no necesita que usted lo haga, porque usted no puede hacer que Dios sea más Dios. Dios es Dios, pero nosotros sí necesitamos más. Y por eso les voy a explicar esto. Les voy a rogar, estos son los últimos 10 minutos que me voy a gastar explicando esto, pero lo que quiero es que persevere hasta que yo termine de explicarlo. A veces menciono eso y no falta el hermanito separado que vino al seminario y él mismo se para como un resorte y sale. No, espere que yo explique y lo voy a explicar desde la palabra de Dios para que quede muy claro y cuando termine usted toma ya sus conclusiones, hace sus conclusiones. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros los católicos le debemos dar al pecado? La cosa es muy sencilla. ¿Qué dice el Señor que hagamos con el pecado? La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, el que confiesa sus pecados, Dios hace lo que es justo, perdona sus pecados y lo libra de toda maldad. ¿Qué dice Dios que hagamos con el pecado? Dice, el que confiesa sus pecados, Dios hará lo que es justo, perdonará sus pecados y lo limpiará de toda maldad. El tratamiento que Dios pide que nosotros tengamos con el pecado es ese, que nos confesemos. Debes confesar, hay necesidad de confesar el pecado. Eso nosotros lo conocemos como sacramento de la reconciliación. Como todos tenemos, la mayoría tenemos un primo evangélico, a veces lo traemos al seminario de sanación interior, uno dice,
pues ya el primo lo tiene uno un poquito contaminado. Sí, pero ustedes se confiesan con hombres, ustedes adoran imágenes, ustedes yo no sé qué, y le echan todo el cuento a uno. Entonces, uno piensa que el evangélico se conoce la Biblia, porque le saca un versículo y otro versículo, y un montón de cosas, y dice el evangélico se conoce la Biblia. Tengo para decirles que es falso, no se la conocen. Uno piensa que se la conocen, como uno no sabe nada. Entonces, lo que pasa es que el pastor les enseña 5 versículos para que vengan a molestarle la vida a usted. Pero hoy, yo les voy a enseñar 5 a ustedes para que van a molestarle la vida a ellos. Entonces, ahí vamos emparejando la cosa, ¿listo? Apréndaselos. Aquí están en el librito, ustedes lo van a encontrar ahí, así que no se angustien porque no los escribo. No. Esta semana llega un día que un día estudian uno, otro día estudian otro día otro. No se angustien por eso. Bueno, vamos a empezar a explicar, voy a explicar el sacramento de la reconciliación desde la Biblia. Empecemos entonces con lo que dice el evangélico. ¿Y dónde dice la Biblia? O dicen, pero uno que le va a contar los pecados a otro hombre, ¿qué otro hombre le perdona los pecados? ¿De dónde sacan eso? Los hombres no perdonan pecados, ¿cómo le va a poder perdonar los pecados otro hombre a uno, otro hombre más pecador que uno? Y todo ese tipo de cosas. ¿Realmente tienen autoridad los hombres para perdonar pecados? Esa es la pregunta que ¿realmente tienen autoridad? ¿Dios le dio autoridad a los hombres para perdonar pecados? Eso es lo que nosotros no sabemos, pero está en la Biblia. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23 en adelante. Se le apareció Jesús a los 12 apóstoles, no a una multitud, a los 12 apóstoles. Y les dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. O sea que si uno de esos apóstoles, ahora la sucesión apostólica, los sacerdotes, los obispos, o sea que si uno de esos hombres no le ha dicho a usted, le perdono los pecados, usted los tiene sin perdonar. Porque claramente dijo Jesús, a quienes ustedes les perdonen, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. O sea que sí. Pero el hermano evangélico dice que eso no es cierto. Les voy a hacer esta comparación. Escuche bien. Escuche bien. Hay otro versículo bíblico, otro texto bíblico de Mateo en el capítulo 10. Escuche. Mateo capítulo 10. Entonces lo que pasa es lo siguiente. En este de Juan 20:23 dice Jesús, le dio autoridad a los 12 apóstoles. A quienes ustedes perdonen, les quedan perdonados. Y a quienes ustedes no perdonen, les quedan sin perdonar. ¿Listo? Y tenemos otro versículo. Mateo en el capítulo 10. Mateo capítulo 10. Se le aparece Jesús, está Jesús con los apóstoles, otra vez con los 12, y les dice, vayan, sanen los enfermos, resuciten muertos, bueno, y toda la cuestión, expulsen demonios, le da toda esa autoridad de sanar. Jesús se les apareció aquí y les dijo, sanen, les dijo aquí, resuciten muertos, y aquí se les apareció y les dijo, perdonen pecados. Entonces uno se va a hablar con el hermano separado, y el hermano separado hace la siguiente reflexión, que cuando Jesús dijo que perdonen pecados, no estaba diciendo que perdonaran los pecados. Pero cuando Jesús dijo que sanen enfermos, sí estaba diciendo que sanaran enfermos. Dígame, es tan idéntica la situación, ¿cómo hace el hermano separado para saber que aquí Jesús lo estaba diciendo de mentiritas y aquí de verdad? ¿Cierto que sí? Es como curioso. Y entonces aquí que es de mentiras también. Y entonces usted le pregunta, ¿usted cree que una persona puede poner las manos sobre otro y orar para que sane y esa persona sanar? Y el evangélico le va a decir, amén, amén, amén. Porque ellos creen en eso, el evangélico se hace matar por eso. Pero Jesús dice que perdonen pecados, y dice que eso no es así, que eso quiere decir otra cosa. Entonces hay que mirar cuál es el criterio que usa el hermano separado para meterle en la cabeza a usted que realmente los hombres no tienen esa autoridad. Por supuesto que tienen esa autoridad. El sacerdote tiene la autoridad. Lo que pasa es que esa autoridad es dada por Dios. Ustedes quisieran que la autoridad fuera por la santidad del sacerdote, y en ningún momento esa autoridad funciona porque el sacerdote sea santo, sino porque el santo es Dios. Y por misericordia de usted. Entonces el curita, imaginemos esto, que yo soy un curita de los malitos. Hay muchos muy buenos, pero yo soy uno de los malitos. Esto es una representación aquí. Ustedes vinieron a misa con esa cara de deseos de recibir, así. Entonces ustedes están ahí con esa piedad y ese fervor, y aquí está el curita, y yo soy el curita de los malitos. Y Dios llega y mira, y les mira esa carita a ustedes y me mira a mí malito. Y el Señor dice, no, por amor a ese pueblo, yo bajo por ese curita, así sea malito, porque Dios baja es por su pueblo. Cuando una persona se acerca al sacramento de la reconciliación, entonces Dios va a decir, el cura es malo, y el otro viene arrepentido ahí con dolor en el corazón, yo quiero confesarme. Entonces va a decir, pues no lo perdona usted porque ese cura es malo. ¿Sería injusto eso? No sería justo. Y Dios es un Dios justo. Así el curita sea malito, Dios viene y lo va a perdonar a usted. Así el curita tenga novia o novio o lo que sea, Dios le va a perdonar a usted su pecado. Bueno, listo, ya sabemos que los hombres sí perdonan pecados, pero ¿dónde dice que uno le tiene que confesar los pecados a otro hombre?
Maldito el hombre que confía en el hombre. Es un versículo para el Antiguo Testamento y se lo sacan a ustedes. Y usted, ay, sí, maldito el hombre que confía en el hombre. No, pero en el Nuevo Testamento, que es la forma definitiva de la ley, dijo el apóstol Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 16. Ahí están los libros y los que no tienen libros lo anotan. Santiago 5, 16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para ser sanados. Oiga, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para ser sanados. O sea que sí dice en la Biblia que yo tengo que confesar el pecado, o sea, a otros. ¿Por qué dice la Biblia así? Les voy a contar la verdad. Lo que pasa es que antiguamente el perdón de pecados no era como es hoy. Eso sí los tengo que reconocer. Era diferente. Yo les voy a contar un poquito cómo era para que ustedes puedan tomar sus decisiones, si quieren hacerlo como era antes o como es ahora. En inicios de la iglesia, las comunidades, las parroquias, no eran como ahora, no eran multitudes, sino que eran 10 personas, 20 personas, y se reunían en huecos por debajo de la tierra como topos. Ustedes saben que si los encontraban, los mataban. Y así fue como 300 años escondiéndose de todas las personas. Entonces, ellos tenían la costumbre de confesarse. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo era la confesión? De hecho, hay iglesias cristianas que lo hacen así hoy, y dentro de la iglesia católica hay movimientos como, ¿cómo es que llaman? Los catecúmenos se confiesan así de esta manera. ¿Cómo lo hacen? Entonces, en ese tiempo, ¿cómo lo hacían? Entonces llegaban allá, había un presbítero, o sea, un encargado de la comunidad o de la parroquia, equivalente a nuestra época, sacerdote, es lo mismo, presbítero, sacerdote. Se metían allá en la catacumba, se sentaban todos ahí alrededor, imagínense usted un circulito ahí, todos aquí, partían el pan, el padre consagraba su pan y multiplicaban la cena como el Señor la hizo, la Eucaristía. Compartían la Eucaristía y entonces llegaba el momento de las confesiones, antes o después, como fuera. Entonces llegaban, se sentaban todos, estaban todos sentaditos ahí, el presbítero, el padre decía, vamos a confesarnos, y se paraba un señor y decía, hermanos, yo quiero confesarles que la semana pasada hice un negocio con el hermano de allí y lo tumbé, me estoy muy arrepentido. Después se levantaba una señora y decía, hermanos, quiero confesar que la semana pasada estuve fornicando con el hermano de allí, estoy muy arrepentida. Y entonces ya, pero eso no era todo, decía, confiesen sus pecados unos a otros. Y luego dice, oren unos por otros para ser sanados. Paso siguiente, estaba la hermana allá, se paraban todos los hermanos, extendían la mano y empezaban a orar por ella, para que Dios le diera la gracia de luchar. Y entonces los hermanos decían, Señor Jesús, te pedimos que sanes a esta hermana de la fornicadera, cada 8 días es con uno diferente, perdónala, Señor, y dale fortaleza, ayúdala. Y así era el sacramento de la reconciliación. Ahora, pues no sé si a ustedes les guste así, como quieran, esta iglesia es muy libre. Es más, querido hermano, si se quiere poner de pie y confesarse, bien pueda con toda confianza. Trate de aguantarse lo que más pueda la risa con la pregunta que voy a hacer porque se puede meter en problemas. ¿Cuántos de ustedes se confesarían así al lado de su esposa? Le dije que no se ría, lo pillan. ¿Cuántas de ustedes se confesarían así al lado de su esposo? ¿Sería capaz usted de decir, sí, levántese y confiésese, ay, déjala así quieta, ¿cierto? Le da pena a uno con eso locura como será al lado de semejante cantidad de personas y eso era el sacramento. Entonces, ¿pero qué pasó con ese sacramento de esa manera? Eso no daba buenos resultados. Al principio sí, porque la iglesia era muy madura, pero cuando empezó a llegar más personas, eso se volvió un problema. Una reunión tan grande para escucharlos a todos. Salía uno más enfermo de lo que entraba. Se imaginaron escuchando, uy, ¿cómo así que aquel con aquel, no, este mundo cómo está, qué cosa tan horrible. Salía un escandalizado. A raíz de eso, entonces fue que se empezaron a hacer los costureros para poder comentar los pecados del domingo. Mentira, eso es verdad, eso es falso. Yo no dije eso. Los costureros sí fueron por una necesidad de la iglesia, no empezaron para el... Pero luego se volvió una cocina, pero en el principio era una necesidad de la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿qué empezamos a notar? Que el pecado hacía daño. Que si esa señora comentaba eso al lado de su esposo, no solamente no iba a alcanzar alcanzaba la misericordia de Dios, pero se quedaba sin marido. Entonces era mejor decirle a la señora, vea señora, vaya mejor cuéntele al padre, porque el padre, primero que todo, era el que tenía la autoridad de perdonar. A los otros que nos importa eso. Y segundo, pues que nos iba a escandalizar a todos un pecado particular, un pecado personal. Entonces le decimos a la señora, pase el rinconcito, le cuenta ya al padre, y que el padre la aconseje y ore por usted. Y así las confesiones todo en la iglesia fue evolucionando hasta llegar a estar en orden, una cosa bonita, decorosa, elegante. Por eso tenemos las confesiones como las tenemos el día de hoy. Entonces, ahora, le voy a contar esto. El sacramento de la reconciliación, a veces nosotros nos asustamos
porque los curitas, perdón, a veces no son como uno quisiera, ¿cierto? Las personas quisieran un curita santo. Y cuando uno se lee, algunos tienen la costumbre de leer vidas de santos y eso, y escucha que San Fulanito pasaba volando por los techos, por las copas de los árboles. Yo no sé si esas cosas realmente existieron. A veces son como muy traídas de los cabellos. Que San Fulanito se partía en dos, y entonces uno mira a los pobres curas y no se les ve por ninguna parte y dice, no, esto no funciona, y uno a veces reniega en la iglesia. Pero quiero decirle algo, estaba dentro del plan de Dios que los curitas fueran débiles. Así como lo oye, que el curita de su parroquia hacía así medio cascarrabias y maluco, eso estaba dentro del plan de Dios, así. Que el curita tuviera debilidad, estaba dentro del plan de Dios. Escuche lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 5 en adelante. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, todo sacerdote es escogido de entre los hombres, primero, escogido dentro de los hombres, o sea, uno de la misma parroquia, de la misma, como usted, igualitico, cogido, nombrado para representarlos delante de Dios. Y la Biblia dice, y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y extraviados. La Biblia dice que el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas y que gracias a eso puede tener compasión de los ignorantes y extraviados. ¿Sí me va copiando? Entonces, quiere decir que el sacerdote también siente. Las personas creen que como el curita se ordenó, ya dejó de sentir. Que viene una muchacha bien piernona, bien linda, y que el padre va a decir, uy, qué feo, qué cosa tan horrible eso. Olvídese. El curita va a decir, y le va a tocar que arrancar ahora a rezar como me toca a mí. Dios mío, ayúdame, Señor, ten misericordia. Claro. Por supuesto, él siente esa debilidad. Y como siente esa inclinación a la maldad, pues por no es maldad tampoco admirar a la muchacha. La maldad sería pues que se fuera a hacer algo que no puede hacer con ella. Como el sacerdote siente eso, al otro día llega usted a confesarse. El sacerdote miró a la muchacha hoy, le miró qué piernotas y la alcanzó a mirar un ratico siempre. Y al otro día usted va a confesarse, padre, ¿cómo le parece que estuve guindando a la vecina? Y el padre dijo, yo que estuve guindando a la muchacha de ayer, qué cosa tan... ¿Entiende? Es el mismo, ¿entiende eso? Es el mismo dolor, la misma necesidad, es la misma debilidad. Entonces es mejor así porque entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Entonces él le va a poder decir a usted, no, mi hijo, vea, póngase a rezar las Ave Marías, eso me funciona a mí muy bien, o le hace alguna vaina que... Es mejor, a mí no me gustaría confesarme con uno que no peque, qué pereza. Qué pereza uno confesarse con alguno que no peque. Es mejor con un pecador, que lo entienda uno, que sepa cómo es. Imagine usted que el Señor hubiera dicho, bueno, no, le voy a dejar a San Miguel Arcángel, para los que quieren santos, confiésense pues con San Miguel Arcángel. Llega usted, y ahí mismo está San Miguel Arcángel. Domingo, en la misa, usted llegó y está San Miguel Arcángel sentado en el confesionario. Para los que no saben quién es, fue el ángel que sacó al demonio del cielo. Tiene una espada larguísima, y eso, o un chuzo, a veces una lanza, y está parado encima del demonio y lo tiene trinchado así lo tiene trinchado así con un... Bueno, ahí está chuzado aquí. Y es bastante delicado ese San Miguel Arcángel, es de cuidado. Lo tiene atrinchado, llega usted, San Miguel Arcángel, ¿cómo le parece que fue que ofendí a Dios? Y ¿cómo? Claro, San Miguel Arcángel no va a soportar que usted ofenda a Dios. Saca la espada y... Y dice San Miguel Arcángel, siguiente... Yo no sé usted, pero a mí yo prefiero el pecador. Amigos, católicos, tenemos nosotros que volvernos mejores católicos. Nosotros somos malos. Y vamos a ver qué tan guapos son, porque hay defectos de defectos, pero hay personas que... Lo mejor de todo es que uno sea berraquito para reconocer. Yo me paro aquí y reconozco. La verdad, ¿cuántos de ustedes han rajado de los curas? La verdad, levante la mano sin ningún temor. Empezando por mí. Hay muchos sinceros y muchos hipócritas. Me la mano. Ay, no, yo no. ¿Qué tal hablar de esos curas tan malos? Dice la señora. ¿Cuántos de ustedes oran todos los días por los sacerdotes? ¿Se dan cuenta que somos mucho más los criticones que los que oran? Bajen la mano, los felicito, sigan así. La cuestión es esta, que nosotros en vez de ayudar, si gastáramos toda esa fuerza orando por un curita, cada vez que lo vemos mal, cada vez que sale por las noticias, agarráramos a rezar a María, Dios mío, Santa María, Madre de Dios, ayude a sus curas, por favor. Seguro que tendríamos mejores curitas. Pero nosotros nos dedicamos a criticarlos o a ayudarlos a caer. No falta la muchacha que se va por allá, me voy para misa, y va y se pone un escote así bien profundo, y va y se confiesa, padre, lo que pasa es que me da mucha pena.
Ay, y el padre, a ver, mi hija, ¿qué es la cosa? Ay, es que me da pena. ¿Qué quiere, mi hija? ¿Qué le pasa? Ay, padre, es que está enamorada de usted. O el muchacho, ¿no? Porque también van los muchachos a hacerle la vuelta al cura. Que es así. Le voy a decir algo. La que haga caer un cura, ese es el peor pecado que hay. El peor pecado que hay. ¿Sabe por qué? Porque con la caída de un curita, caen 10 o 15 mil parroquianos. Y a esa muchacha le toca el pecado del curita. Por supuesto que al curita también le toca el de él. Pero a esa muchacha le toca el pecado del curita, o a ese muchacho le toca el pecado del curita y el pecado de 15 mil parroquianos. Entonces para esas mandaron a ampliar el infierno, mandaron a unas pailas más abajo, para meterlas allá. Apréndase esta frase y ojalá que nunca se le olvide. Y ojalá la anote y todo para que nunca se olvide esta frase que le va a ayudar mucho. La carne de cura indigesta. ¿Qué dijeron? Se inmortalizó este filósofo aquí. Sí. No, mire, aquí no hay de dónde. Listo. Vamos redondeando este tema. La cosa es muy sencilla. Del santo cura de Ars hay una frase en una historia. Yo no sé si sea cierta o no. Parece como cuento de hadas, pero ilustra bastante. Lo que pasó con el santo cura de Ars es que era un confesor que le conocía el alma a las personas, un confesor extraordinario. Y cuentan que el santo cura de Ars estaba en el confesionario confesando, le hacían colas de días para confesarse con él porque era excelente. Y entonces de pronto él ve que hay una fila, en la fila estaba el demonio haciendo fila para confesarse. Entonces él llega y mira al demonio y se va rápido y le dice, ¿qué está haciendo aquí? Y el demonio le dice, es que vengo a devolver una cosa que me robé. Y el santo cura le dice, ¿y qué usted qué se robó? Y dice, es que yo me le robé la vergüenza para que pequen y vengo a devolvérselas para que no se confiesen. Lo entendió la niña. Y yo me puse a pensar en eso y llegué a la conclusión de que eso es cierto. Eso es cierto. Mire, pues uno se va por allá con una muchacha y entonces y uno va y se quita la ropa, uno no le da vergüenza, lo disfruta, hasta hace la danza a los 7 velos y todo. Y luego viene a confesarse, no se tiene que quitar una pinza y se muere de la vergüenza, ¿sí o no? Eso es del demonio. Ahí está claritico, le quita la vergüenza para que peque, pero se la devuelve para que no se confiese. Entonces, amigos, lo que les recomiendo, busquen el sacramento, los que puedan. Los que no puedan buscarlo por ahora, sigan con el seminario y acérquense, no hoy, más adelante, cuando ya estén como más convencidos, hayan tenido una experiencia de Dios más bonita, o sea, más profunda, porque cada semana va a ir mejorando la cuestión. Acérquense y pregunten, porque hay tantas personas que se privan. ¿Por qué un curita una vez no me absorbió? Y se pusieron berreando y se fueron. Venga, pregunte. No, pero es que yo soy casado y yo vivo con esta. Venga y pregunte, a ver qué podemos hacer. No hoy, espere que Dios entre más en su corazón y que le empiece a mostrar cosas, porque Dios empieza a hablarle claramente a uno. No se alejen de la iglesia por cualquier bobada y pierden la comunión con Dios por cualquier bobada, ¿no? Busquen el sacramento de la reconciliación. Los que no me gusta el cura de mi parroquia, pues busque el de la parroquia enseguida, que eso no tiene cerco por ninguna parte, vaya. Y busque uno que a usted le parezca, uno que le guste, y confiésese, no se ponga a retener ahí. Entregue esa carga al Señor y ese va a ser el primer paso de liberación que usted va a tener. Ahí en ese librito hay un pequeño examen de conciencia muy bonito y usted le va a ayudar para que tenga una buena confesión. Entonces, amigos, por favor, no huyan más de la misericordia de Dios. Ojo, hasta ahora estábamos huyendo del látigo de Dios. Ya sabemos que no es látigo. Ahora si usted está huyendo desde la misericordia de Dios. Ahora si usted está huyendo desde el perdón de Dios, porque ya le conté cómo lo está esperando el Señor. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, y en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestro. Amén. Dos cosas. El CD que le van a entregar el día de hoy se llama devocional. ¿Qué contiene? Contiene unas oraciones grabadas para que usted aprenda a hacer la oración en su casa. Para los que vinieron por primera vez y no saben en qué consiste el seminario, hay un CD allá atrás que se llama la introducción, que es para que usted entienda en qué consiste este seminario, para que le dé también Dios la gracia de perseverar. Dios les pague por su ofrenda, es importante para este servicio de evangelización. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.